a través de su palabra. Amantísimo Padre Celestial, ha sido bueno en gran manera alabar tu grandeza, cantar, Señor, de Cristo y de su obra en la cruz. Ha sido como un bálsamo para nuestras almas en esta mañana. Cuán privilegiados somos nosotros. Cuán privilegiados somos, no por nuestros méritos, porque no tenemos ninguno. Señor, cuán somos privilegiados, somos bienaventurados, porque tú nos has salvado. No por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por tu gracia que abundantemente nos ha mostrado en Cristo. Señor, en esta mañana venimos delante de ti una vez más para suplicarte que tú nos hables a través de la Escritura. Señor, que al predicar tu palabra, tu Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones y tú la prosperes en nuestras almas conforme al propósito que tú tienes con cada una de las vidas que está bajo este techo. Oh Dios eterno, en este día nosotros confesamos que aunque ha sido muy bueno cantar a ti, aún nuestras almas necesitan más, necesitan escuchar tu voz a través de tu palabra. Abre nuestros oídos, oh Dios, para poder oír tu voz. Abre nuestros corazones de par en par para poder recibir tu palabra y para poder ponerla en práctica. Que, Señor, la predicación de este día mueva a tu pueblo a la acción. Que la predicación de este día mueva a tu pueblo a poner manos en la obra, Señor, que tú nos has encomendado. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, oramos en esta mañana por la Iglesia Bautista Liberty, Señor, de aquí de Dallas. Ruego por el pastor Jeremy, que tú, Señor, glorifiques tu nombre mientras él proclama tu palabra en este día. Señor, y con la predicación, Señor, te ruego que tú salves en medio de ellos a los que no te conocen. Yo te ruego que por medio de la predicación tú glorifiques tu nombre también en la santificación de esta iglesia local. Amado Dios, concédele a Jeremy ser un instrumento útil en tus manos. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdame a mí, oh Padre, a comunicar con claridad tu palabra. Señor, ayúdame a mí a comunicar con claridad el mensaje, Señor, de tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, a lo largo de nuestra vida cristiana, vamos a atravesar por temporadas, hermanos, difíciles, temporadas, hermanos, en las cuales por diferentes circunstancias nuestro vigor espiritual lentamente va a ir menguando, y junto con él nuestra calidez, hermano, la calidez de nuestra relación con Dios se va a ir enfriando también. Estas temporadas que son comunes en la vida de los cristianos y en la vida de cualquier iglesia, generalmente se caracteriza por una gran apatía espiritual que se pone de manifiesto primeramente en el descuido de nuestra relación con Dios, y en segundo lugar se pone de manifiesto en el descuido de nuestra responsabilidad con Dios. Y generalmente cuando una iglesia está en esta temporada de sequía espiritual, esta temporada de apatía espiritual, los signos, las señales que da son precisamente estas: poco deseo de buscar a Dios, no hay un interés genuino de conocer a Dios, de profundizar en su palabra, y eso a su vez, obviamente, lleva a la iglesia a descuidar completamente la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque es imposible decir, hermano, o lo voy a decir de otra manera, cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros anhelamos a Dios y nosotros queremos que el nombre de Dios sea glorificado, nosotros, amados hermanos, también vamos a querer llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado. Y al no tener amor por Dios, al enfriarse el amor por Dios, se enfría también nuestro deseo de servir al Señor. Ahora bien, hermano, cuando estas temporadas llegan a nuestras vidas, inevitablemente, hermano, nuestros sentidos espirituales se van a adormecer, lo cual va a llevar, hermano, tanto
¿sabe? En un nivel individual, provoca, hermano, complacencia en nuestro estado actual. Cuando estas temporadas llegan a nuestras vidas, hermanos, provoca a nivel congregacional, una vez más, esta apatía con relación a Dios y a su obra. Y cuando el pueblo de Dios está en esta situación, cuando el pueblo de Dios se encuentra estancado en el pantano de la apatía espiritual, Dios, por su gracia, abre los ojos de algunos creyentes. Y algunos creyentes empiezan a orar fervientemente por un avivamiento espiritual en la iglesia del Señor. Y yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, si usted lleva cierto tiempo en la iglesia, en más de una ocasión ha oído hablar, ha oído la expresión avivamiento espiritual. Y ciertamente, hermano, en medio de ese estado de sequía, Dios tiene misericordia. Una de las primeras señales de la misericordia de Dios para con su pueblo es que Dios despierta el corazón de algunos creyentes para que oren fervientemente, rogándole a Dios que Él traiga un avivamiento a la iglesia. Y ese es el caso, por ejemplo, del profeta Habacuc. No sé cuántos de ustedes han leído el libro del profeta Habacuc. Una de sus peticiones al Señor fue: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ahora bien, amados hermanos, aunque ciertamente muchas veces oramos y podemos orar por un avivamiento espiritual, el problema está en que cuando oramos por ello, muchas veces no sabemos qué es lo que estamos pidiendo. No sabemos tampoco cómo Dios lleva a cabo ese avivamiento espiritual en la iglesia. Y tampoco sabemos cómo se pone de manifiesto este avivamiento en la vida de la iglesia local, a nivel individual y a nivel congregacional. Y es por eso que el pasaje que nos ocupa en esta mañana es tan importante para cada uno de nosotros. Porque, amados hermanos, en estos 8 versículos que tenemos en el capítulo, que vamos a ver del capítulo 5, el Señor, estos 8 versículos son como una ventana que el Señor abre delante de nosotros para que podamos ver dentro de la naturaleza de lo que es el verdadero avivamiento espiritual. Y es por eso, hermanos hermanos, que hoy quiero predicarles un mensaje basado en este pasaje, titulado La anatomía de un avivamiento espiritual. La anatomía de un avivamiento espiritual. Pero antes de profundizar en estas verdades que vamos a ver, quiero definir para ustedes qué es un avivamiento espiritual en la iglesia. Un avivamiento espiritual no es euforia en la iglesia. Un avivamiento espiritual no es venir a un servicio y que de momento las personas empiecen a brincar y a saltar. Un avivamiento espiritual no es venir que cada vez que vengamos al servicio nos ericemos de pie a cabeza. Un avivamiento espiritual no tiene nada que ver con caerse en el piso y empezar a dar vueltas o empezar a reírse descontroladamente en un servicio. Eso no tiene nada que ver con un avivamiento espiritual. Un verdadero avivamiento espiritual no es más, hermano, que la actividad soberana de Dios, mediante la cual Él renueva a su pueblo individual y corporativamente con vigor, dando vitalidad a la fe y promoviendo la santificación del creyente. Eso es un avivamiento espiritual. Te lo voy a repetir. Es la actividad soberana de Dios, mediante la cual Él renueva a su pueblo individual y corporativamente con vigor, dando vitalidad a la fe y promoviendo la santificación del creyente. Cuando Dios mueve a la iglesia o a algunos creyentes a orar por un avivamiento, no que Dios está moviendo a la iglesia o a esos creyentes a orar para que Dios tenga misericordia una vez más de la iglesia y Él renueve a su pueblo a nivel individual y a nivel congregacional. Y que Él nos renueve trayendo vigor a nuestra fe, dándole vitalidad a la fe y promoviendo en nosotros
santificación. Promoviendo en nosotros, hermano, ese crecimiento en el proceso de santificación. Eso es, amados hermanos, un avivamiento espiritual. Es la obra de Dios en la vida de la iglesia. Y cuando Dios lo hace, Dios renueva a toda la congregación, a nivel individual y a nivel congregacional. Cuando nosotros, y por qué yo quiero enfatizar en este concepto? Porque nuestra iglesia, tú y yo, necesitamos un avivamiento. Tú y yo necesitamos ser renovados en nuestra fe. Tú y yo necesitamos ser renovados en el vigor de nuestra vida espiritual. Tú y yo, nuestra iglesia, a nivel individual y a nivel congregacional, necesitamos ser renovados y lo necesitamos desesperadamente. Y es por eso que cada uno de nosotros necesitamos prestar atención a lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana. Créeme, mi amada iglesia, que lo que tú y yo más necesitamos, yo quiero hacer énfasis en esto, lo que tú y yo más necesitamos hoy es que Dios renueve nuestra fe. Que Dios traiga un verdadero avivamiento espiritual a tu alma. Y quizás alguno de nosotros pudiera estar pensando, yo no sé de qué me está hablando el pastor, yo no necesito eso. Y si ese es tu pensamiento, déjame decirte, mi amado hermano, que esa es la mayor evidencia de que tú necesitas ser renovados en tu fe. Ahora, siendo que esto es lo que es un avivamiento, la pregunta que nos debemos responder esta mañana es ¿cómo Dios lleva a cabo un avivamiento espiritual en la iglesia? Bueno, amados hermanos, a la luz de este pasaje de la Escritura, lo primero que quiero enseñarte es esto. Dios lleva a cabo un avivamiento espiritual en la iglesia. Comienza con la proclamación fiel de la palabra de Dios. Un avivamiento espiritual en la iglesia comienza con la proclamación fiel de la palabra de Dios. Ahora, yo quiero hacer una aclaración, hermano, que nos va a ayudar a aprovechar el tiempo en esta mañana. Y es que cada vez que usted me escucha a mí decir o mencionar la palabra iglesia, yo quiero que usted sepa, tenga presente en su mente que me estoy refiriendo a los cristianos, tanto a nivel individual como a nivel congregacional. Cuando estos principios son verdad tanto a nivel individual como a nivel congregacional. Un verdadero avivamiento comienza con la proclamación fiel de la palabra de Dios. Mira el versículo 1 y el versículo 2. Dice, cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Este versículo, el versículo 1, comienza este relato, el relato de un gran avivamiento espiritual en la nación de Israel. Como la mayoría de nosotros sabemos, el pueblo de Dios, los israelitas, se habían desanimado debido a la oposición que estaban enfrentando y por 16 años estuvieron enfocados en sus propios asuntos, en sus propias empresas. La razón de ser de ellos, hermano, allí en Jerusalén se había perdido. Ellos habían venido a reedificar el templo de Dios. Ellos habían venido a restaurar la adoración bíblica al Dios Trino, pero debido a la oposición ellos cesaron, la obra cesó, la construcción quedó suspendida, como usted sabe, porque lo dice el verso 24. Y el capítulo 5 dice, cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos. Esta palabra profetizaron, hermanos, significa comunicar
el mensaje de Dios a su pueblo. Y cuando nosotros leemos el libro de Ageo y el libro de Zacarías, la mayoría de los libros proféticos, nos vamos a dar cuenta que no todos, pero la mayoría de ellos comienza con esta expresión: y vino la palabra del Señor. Y eso es lo que hace la diferencia en la vida de una iglesia. Cuando la palabra de Dios es predicada, Dios glorifica su nombre en la vida de una iglesia. Muchas veces nosotros decimos: la palabra de Dios es poderosa para salvar, y es verdad. Pero la palabra de Dios también es poderosa para renovar a su pueblo, para traer, para provocar en su pueblo, amados hermanos, esa renovación espiritual, ese despertar espiritual que nosotros necesitamos. Cuando nosotros, dice que cuando ellos, estos dos profetas, y si usted ha leído los profetas, hermano, el libro de Ageo y de Zacarías, se va a dar cuenta que los dos transmiten el mensaje de una manera diferente. Su estilo es diferente, pero el mensaje es el mismo. Y yo quiero que tú notes en el texto que dice, hermano, que cuando ellos comenzaron a profetizar la palabra del Señor, y el verso 2 te dice: Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, ¿qué hicieron? Se levantaron. Entonces, y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Cuando dice el texto que Zorobabel y Jesúa se levantaron entonces, no te está diciendo, no quiero que piense que el texto está diciendo que ellos estaban sentados y cuando oyeron los profetas se pusieron de pie. No es eso lo que el texto está diciendo. Lo que el texto está diciendo es que al oír la palabra de Dios ser proclamada, al oír el mensaje de Dios ser proclamado fielmente, ese mensaje provocó en ellos un despertar espiritual. La palabra que se traduce ahí como se levantaron es la misma palabra que se traduce, hermano, que se usa en el griego para hablar de la resurrección. Es levantarse de un estado de mortandad, es venir de muerte a vida. Cuando estos líderes del pueblo oyeron el mensaje de Dios, eso provocó que ellos despertaran espiritualmente. Y como despertar, y ese despertar se puso de manifiesto, hermano, en que comenzaron nuevamente la obra que Dios le había encomendado. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque, amados hermanos, en estos versos, aunque estos versos narran un evento que pasó una sola vez, y no volverán a repetirse, en estos versos, hermanos, yace un principio muy importante, y es el principio que tenemos en pantalla. Un avivamiento comienza con la proclamación fiel de la palabra de Dios. Eso fue lo que trajo el despertar a los judíos nuevamente. Amados hermanos, todo avivamiento espiritual en la vida de un cristiano y en la vida de una iglesia como congregación, Dios lo origina. Yo quiero que tú te grabes esto en tu cabeza. Dios lo origina a través del poder de su palabra, la cual es suficiente y poderosa para volver a despertar los sentidos espirituales de su pueblo. Amados hermanos, ¿por qué esto es importante para ti y para mí? ¿Sabes por qué esto es importante? ¿Por qué quiero que te lo grabes en tu mente? Porque cuando una iglesia está en necesidad de avivamiento, de un avivamiento espiritual, si nosotros no entendemos cómo Dios lo lleva a cabo, eso nos va a llevar a nosotros a adoptar mecanismos mundanos para producir un avivamiento artificial en la vida de la iglesia. Y para nosotros es muy importante, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, saber que el avivamiento que tú necesitas, que nuestra iglesia necesita, Dios lo lleva a cabo
Es la obra de Dios en la iglesia, pero Dios ha determinado hacerlo por medio de la predicación fiel de la palabra de Dios. Amén. Una de las cosas, te voy a decir algo, hermano, una de las cosas que nosotros aprendemos en la Escritura es que cuando Pablo le escribe a Timoteo, yo creo que te grabes esto, mi hermano, que piense bien en esto, porque es, y que glorifica el nombre del Señor por esto. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y habla de los hombres, del carácter de los hombres en los postreros días, dice Pablo, que es inspirado por el Espíritu Santo, que los hombres hoy, o sea, los hombres de los últimos tiempos se caracterizan por buscar personas, buscar predicadores, te lo estoy parafraseando, buscar predicadores que le hablen, que le digan lo que ellos quieren que le digan. Y es basado en esa verdad que muchos pastores y teólogos dicen que cuando Dios, que estas personas que están en la iglesia, que no se les predica el evangelio, que no se les predica fielmente el evangelio, no son víctimas de falsos profetas. Estas personas son, Dios le está dando el juicio que ellos merecen. Es una evidencia de juicio. Dios los tiene allí. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos quieren y Dios está manifestando su juicio. De la misma manera, ¿por qué menciono esto? Porque de la misma manera que, hermano, Dios manifiesta su justo juicio sobre estos grupos de personas que se dicen ser cristianos, pero rechazan la autoridad de la Escritura y buscan pastores o falsos pastores que le prediquen lo que ellos quieren oír. De la misma manera, Dios muestra su misericordia, su compasión a la iglesia cuando la iglesia está atravesando momentos de apatía espiritual, mandando, hermano, hombres que prediquen fielmente su palabra. Esa es una de las evidencias más grandes de la misericordia de Dios para con la iglesia. Pastores fieles que prediquen fielmente la palabra de Dios, porque solamente por el poder de su palabra Dios despierta a su pueblo. Amados hermanos, la razón por la cual todo avivamiento espiritual comienza con la predicación fiel de la palabra de Dios es porque por medio de la predicación fiel de la palabra Dios produce verdadero arrepentimiento en la vida de su pueblo. Toda etapa de apatía espiritual en la iglesia, todo adormecimiento espiritual en la vida de un creyente se origina, es causado por el descuido voluntario o involuntario de nuestra relación con Dios. Lo cual, como dijimos al principio, se pone de manifiesto, una de las maneras que se pone de manifiesto es no solamente nuestra apatía espiritual, sino también en nuestro descuido de la obra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es predicada, Dios empieza, hermano, despierta nuestros sentidos espirituales y Dios produce en nosotros verdadero arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, hermano, es la única manera de poder restablecer nuestra relación con Dios en Jesucristo. Y esto lo vemos, hermano, en el pasaje de la Escritura que acabamos de leer. Dice que cuando ellos oyeron la palabra de Dios, ellos se levantaron y ¿qué hicieron? Y comenzaron a reedificar el templo nuevamente. Y ese texto, el versículo 2, ilustra, vemos, hermano, de una manera implícita, que la palabra, la profecía, el mensaje de Dios a través de Ageo y Zacarías produjo, ¿qué cosa? Arrepentimiento en el pueblo de Dios. Amados hermanos, sabes, el libro del profeta Ageo tiene solamente 38 versículos. Y muchos estudiosos bíblicos han dividido este libro profético en 4 mensajes, y muchos dicen, hermano, que de estos 4 mensajes 2 se predicaron en un solo día. Pero 38 versículos, es un libro que para nosotros es bastante corto, fue suficiente para producir en este pueblo verdadero arrepentimiento. Amén. Mira conmigo, hermano, vamos a comparar 2 textos de la Escritura. Vamos a ir a Ageo, capítulo 1,
Ageo capítulo 1, y mira conmigo, hermano, el verso 10. Ageo capítulo 1, verso 10. ¿Dónde está el pueblo? Está antes de Zacarías. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Quiero dar tiempo para que todos lo tengan. ¿Lo encontraste, verdad? No. Déjame ayudarte. Aquí, Ageo capítulo 1, miren el verso 10, hermano, por un momento. Dice la palabra de Dios, por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Vamos a hacer una pausa ahí. En el contexto de estos versículos, porque ya lo vimos anteriormente, no quiero volver a leerlo, porque ya en otros mensajes lo hemos visto. El Señor llama a su pueblo, lo confronta con la apatía, con la inactividad espiritual del pueblo. Y Él le dice, oye, es tiempo para ustedes que cada quien esté enfocado en su propia casa, mientras que mi casa, mi obra, esté descuidada. Y dice, Dios le dice, por eso siempre hay mucho, recoger poco. Y en el verso 10 Él le dice, por causa vuestra, ¿por causa de qué? Por causa de su pecado, de su apatía espiritual, por causa del descuido voluntario o involuntario de la obra del Señor. Dice la palabra del Señor, por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Está hablando ahí, hermano, ¿de qué? De juicio, de disciplina de Dios a su pueblo por la apatía espiritual. Y después, hermano, vamos a brincar el verso 12. Dice, y Zorobabel, hijo de Salatiel, o sea, este es el mismo Zorobabel del que está hablando Esdras en el capítulo 5. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Estas personas estaban en otro mundo, que se habían olvidado completamente de la misión de sus vidas. Oyen la palabra de Dios y ese mensaje ofensivo, ese mensaje de un Dios que para muchos quizás puede ser un Dios egocéntrico que solamente piensa en Él. Yo te pregunto, imagínate que un pastor predique el mensaje de Ageo hoy. ¿Sabes cuál es la respuesta de la mayoría? Se ve que el pastor lo único que tiene que hacer es predicar. Que eso es una mala, by the way, como dicen los americanos, es una mala evaluación del trabajo del pastor. La iglesia muchas veces no sabe todo el trabajo que tiene un pastor. Pero muchas veces se ve que el pastor no entiende que yo tengo que ocuparme de mis propios asuntos. El pastor no entiende que yo tengo una responsabilidad y que tengo que estar en el trabajo desde que amanece hasta que anochece. El pastor no entiende eso. O el pastor es un extremista. ¿No sería esa la respuesta de muchos de nosotros? Pero la respuesta de este pueblo fue arrepentimiento. Porque dice, hermano, que el remanente, no solamente los líderes, sino todo el pueblo, obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo. Y fíjate cómo dice, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Vamos a ir a Zacarías. Zacarías está después de Ageo. Mira el capítulo 1, verso 3. Vamos a leer desde el verso 1. Zacarías capítulo 1, verso 1 al 3 dice: el octavo mes del año segundo de Darío, vino la palabra del Señor
Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: el Señor se enojó mucho contra vuestros padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos: volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Verso 4: no seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Amados hermanos, puedes sentir en estos versículos el énfasis del Señor a través del profeta Zacarías. Dos profetas profetizando el mismo mensaje: arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Amén. Cuando dice Zacarías: así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor, y yo me volveré a vosotros. Zacarías, el Señor me está diciendo, hermano, o sea, cuando leemos estos versículos, no debemos interpretar que lo que Dios está diciendo es: si tú te vuelves a mí, yo me voy a volver a ti. No es eso lo que el texto está diciendo. No es lo que el texto está diciendo, no es: da tú el primer paso. Da tú el primer paso y entonces yo voy a dar el mío. Ayúdate que te ayudaré. No es eso lo que Dios está diciendo. ¿Sabes por qué lo sé? Porque el texto comienza diciendo: y vino la palabra del Señor. El primer paso, la iniciativa, siempre la toma Dios. Cuando Él dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, es, hermano, una expresión con la que transmite este mensaje: arrepiéntanse, para que nuestra relación sea restaurada nuevamente, para que volvamos a tener comunión. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Ahora, la palabra de Dios siempre produce arrepentimiento. La pregunta que yo quiero hacerle a cada uno de ustedes en esta mañana es: cuando tú oyes la palabra de Dios, escúchame bien, cuando tú oyes la palabra de Dios, ¿qué es lo que produce en ti? Arrepentimiento. ¿O tú y yo acaso somos como las personas que describe el verso 4? Que dice el Señor: no seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿qué produce en ti? El autor de los Hebreos transmite el mismo mensaje, la misma advertencia, cuando le dice, hermano, a los hebreos en su carta: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de Meribá. Mi amada iglesia, el arrepentimiento que produce la predicación fiel de la palabra de Dios, que es el arrepentimiento verdadero, es un arrepentimiento que da frutos. Déjame decirte algo, yo quiero enfatizar esto. El verdadero arrepentimiento no es simplemente confesar tu pecado. El verdadero arrepentimiento no es confesar todo el tiempo el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado. El verdadero arrepentimiento produce frutos. Si tú y yo estamos arrepentidos de vivir una vida inactiva espiritualmente, si tú y yo estamos arrepentidos de no poner en práctica la palabra de Dios, ese arrepentimiento, cuando Dios nos convence de ese pecado y produce arrepentimiento en nosotros, hermano, ese arrepentimiento se va a ver en que yo voy a empezar a vivir de una manera diferente. Antes no ponía en práctica lo aprendido.
lleva a la apatía espiritual. Hermano, ¿qué produce la palabra de Dios cuando tú la escuches? Verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué sé que este arrepentimiento bíblico se pone manifiesto en Hechos? Porque el verso 2 de Esdras capítulo 5 dice que cuando los líderes oyeron la palabra, ¿qué hicieron? Se levantaron y pusieron manos a la obra. Lo cual me lleva a hacerte otra pregunta en esta mañana. Si al tú escuchar la predicación fiel de la palabra de Dios, escúchame, eso no produce en ti verdadero arrepentimiento. La pregunta que tú te debes hacer hoy es: ¿estoy oyendo realmente la palabra de Dios? Y si tú la estás escuchando, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete y da frutos dignos de arrepentimiento. Yo creo que eso es la clave del avivamiento espiritual de nuestra iglesia. Arrepentirnos y poner en práctica el mensaje de Dios. Esa es la clave del avivamiento espiritual en tu propia vida espiritual, a nivel individual. Arrepentirte de echar a tus espaldas las enseñanzas del Señor. Arrepentirte de echar a tus espaldas las amonestaciones del Señor. Arrepentirte de echar a tus espaldas la clara instrucción del Señor en su palabra. La pregunta a la que debes responderte: ¿estás escuchando la palabra de Dios? Si esta palabra no produce en ti arrepentimiento, ¿estás escuchando la palabra? Y si no la estás escuchando, hermano, déjame decirte algo. En esta mañana tu oración debe ser: Señor, abre mis oídos para yo poder oír tu palabra. Abre mis oídos para yo oír la palabra fiel, tu palabra fiel, ser proclamada, y que tu palabra prospere en mi corazón, triunfando sobre toda incredulidad, triunfando sobre toda apatía espiritual, triunfando sobre toda negligencia. Que tu palabra, ora a Dios en esta mañana, mi amada iglesia, y dile: Señor, que tu palabra abre mis oídos para oír tu palabra. Señor, que tu palabra llegue a mi alma y produzca fruto y triunfe, eso me haga despertar del sueño espiritual que estoy viviendo. Si tú te sientes complacido con el estado en el que tú te encuentras, esa es la mayor evidencia que hoy tus oídos necesitan ser abiertos y tú necesitas oír la palabra de Dios. Y necesitas arrepentirte para que Dios refresque, renueve tu fe, tu vigor espiritual. Así dice el Señor: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y si tú estás en Cristo, sin Cristo en esta mañana, tú que vienes todos los domingos a la iglesia, yo quiero decirte que no es suficiente decir qué buen mensaje. No es suficiente sentarte ahí por 1 hora, 2 horas y escuchar el mensaje e irte a casa. Si tu confianza, si tu esperanza de que Dios tenga misericordia de ti, es que en aquel día le vas a decir: Señor, pero yo me sentaba en la iglesia y oía tu palabra todos los domingos, yo iba a la iglesia, yo diezmaba, yo hacía esto, si esa es tu esperanza, si tu esperanza de que Dios tenga misericordia de ti en aquel día es sacarle los trapitos, tú sabes, sucio al Señor y sacarle en cara al Señor todo lo que tú has hecho, tú estás perdido. Cuando tú, la mayor evidencia, escúchame bien, tú que no tienes a Cristo, la mayor evidencia de que estás muerto espiritualmente es que al oír esta palabra, que no es mi palabra, no es mi mensaje, es el mensaje de Dios, al oír este mensaje, tú permaneces inactivo en tu vida espiritual. Te entra
salvación. La razón por la cual estás muerto es porque por causa de tu pecado estás separado de Dios. Y déjame decirte, la ira de Dios está sobre ti. No importa cuán cute tú creas que tú seas. No importa cuán popular tú seas en el pueblo o entre tus amigos. Tu mayor problema es que Dios está enojado contigo por causa de tu pecado. Pero hoy Dios te ofrece perdón. Arrepiéntete de tu pecado. Cree en el Señor Jesucristo. Yo te ruego. Arrepiéntete. Cree en el Señor para que tus pecados sean perdonados. Dios te dé vida eterna y tu vida sea transformada por el poder del Evangelio. Un verdadero arrepentimiento comienza con la predicación fiel de la palabra de Dios, no solamente porque la predicación produce arrepentimiento verdadero en el pueblo de Dios, sino también, amados hermanos, porque la predicación del Evangelio promueve, hermano, renueva nuestro anhelo por Dios. Mira conmigo, hermanos, vamos a volver a Esdras por un momento. Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5. Ok, para poner en contexto lo que quiero mostrarte en el texto, vamos a leer desde el verso 4-24. Mira, capítulo 4-24, porque no quiero que pierda la secuencia de lo que está pasando en este pasaje. Dice, Esdras 4:24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos ayudándolos. Fíjate lo que dice el texto, hermano. Después de 16 años de actividad, que cada quien andaba viviendo la vida loca en sus propias empresas, Dios trae su palabra nuevamente. Cuando digo vivir la vida loca, me estoy refiriendo a vivir una vida conforme a la pecaminosidad de nuestro propio corazón. Eso es vivir una vida loca. Vivir una vida loca es vivir de espalda al Dios de la vida, de espalda al propósito de Dios para nuestra vida, en el caso de los judíos, de estos judíos específicamente. Y quiero hacer esta aclaración porque no quiero que nadie se vaya a ofender con esta expresión, vivir la vida loca. En fin, después de 16 años en esta condición, viene la palabra de Dios y estos hombres empiezan a reedificar de nuevo el templo. Hubo un despertamiento espiritual, lo cual nos lleva, hermano, o sea, esta construcción comienza, después que la construcción comienza de nuevo, empiezan a venir otro tipo de oposición, pero ellos finalmente construyen el templo. Amados hermanos, y así llegamos nosotros a Nehemías capítulo 8, verso 1 al 3. El resto pasan desde Esdras capítulo 5 hasta los eventos que se narran en Nehemías capítulo 8, pasan aproximadamente 13 años. Ahora mira lo que dice Nehemías 8, verso 1 al 3. Nehemías está después de Esdras. Nehemías capítulo 8, verso del 1 al 3. ¿Todo lo tienen, hermano? Nehemías capítulo 8, verso del 1 al 3. ¿Todo lo tienen? Dice la palabra de Dios. Se reunió todo el pueblo
hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Vamos a hacer una pausa aquí. El templo es reconstruido. El pueblo todavía está, ¿sabe? Experimentando este avivamiento espiritual en él. Y dicen que traen, fíjate, que no llaman, es importante notar, que no llaman a Zorobabel. ¿A quién llaman? A Esdras. Porque por estos 13 años, Esdras se dedicó a instruir al pueblo y dar fielmente la palabra de Dios al pueblo. Si yo fuera a predicar un mensaje, hermano, acerca de la vida de Esdras, lo llamaría Esdras, el pastor paciente. Porque por 13 años, ese hombre fue predicando la palabra, dando la palabra, hermano, y a los 13 años, cuando lo llaman a él, es porque ya él se había ganado la confianza del pueblo de que verdaderamente él era un hombre fiel a Dios, de que verdaderamente él era un verdadero escriba, un verdadero sacerdote de Dios. 13 años pasaron. Y lo llamaron, y ¿sabe lo que le dijo al pueblo? El pueblo: Esdras, ven y haznos las historias de tu vida familiar. Esdras, ven y haznos historia, ¿sabes? Cuéntanos tu testimonio. No, ¿qué le dijeron? Esdras, trae la ley de Dios. Esdras, trae la ley. Queremos oír la ley de Dios. Queremos oír la instrucción de Dios. Queremos oír no fábulas, no cuentos de hadas, no mitos. Danos la palabra. Queremos la palabra. Y fíjate que el texto dice que toda la asamblea vino. Y el texto te dice enfáticamente que vinieron ¿quiénes? Los hombres, las mujeres y ¿quién más? Y todos los que podían entender lo que oían. ¿Qué te está diciendo el texto, hermano? Que vinieron hombres, mujeres y niños a escuchar la palabra ser proclamada. Seguimos leyendo. Dice: verso 3. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Por prácticamente 6 horas, Esdras estuvo dando, predicando y explicando la ley de Dios. Y por 6 horas, hombres, mujeres y niños tenían sus oídos atentos a lo que Dios estaba diciendo por medio de Esdras. Y déjame ser claro contigo en esta mañana. Yo no estoy diciendo con esto que debemos tener cultos de 6 horas. La Biblia no manda tener un culto de 6 horas. Pero quiero que notes el contraste de la iglesia en el tiempo de Esdras y la iglesia de hoy. Porque ahí es donde está la clave, la razón de la apatía espiritual y el estado tan deplorable de la iglesia de hoy. Cuando un culto demora 2 horas, nos entra picazón en los pies. Y no podemos dejar de mirar el reloj porque estamos apurados por irnos a casa. No podemos, más de 2 horas no podemos estar.
palabra de Dios decía. Y en muchos cultos de hoy donde el servicio, porque no es la clave no es tener un culto de 6 horas o de 2 horas. El problema es en qué empleamos esas 2 horas. Porque hay muchos servicios cristianos que son de 2 horas, pero se pasan 1 hora, 40 minutos cantando, brincando y haciendo payasadas. Y dedican los últimos 20 minutos a la predicación de la palabra de Dios, porque la cultura en la que vivimos nos ha vendido que el span de atención de las personas de hoy es limitado. Y si predican más de 20 minutos, las personas empiezan a perder interés en lo que tú estás diciendo. Y ciertamente las condiciones de las personas, el tiempo de ellas es diferente de nosotros. Pero tú sabes por qué ellos pudieron estar 6 horas escuchando la ley de Dios. Porque ellos, después de haber visto el poder de Dios obrando en su vida, después de haber escuchado por 13 años la palabra de Dios, ellos anhelaban conocer más a Dios. Y por eso el grito de ellos es gracia, dame la palabra. Sigue leyendo, hermano, termino con este texto. Verso 4. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Ellos se habían preparado para escuchar la palabra de Dios. Si lo puede ver, hermano. Ellos habían preparado, se habían alistado para el día en que fuera leída la palabra de Dios. Y lo que eso significa es que prepararon un púlpito. Y dice el texto, hermano, un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Seba, Anías, Urías, Isías y Masías, y a su izquierda Pelaías, Misael, Malquías, Azul, Dana, Zacarías y Mesulam. Y abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Cuando la palabra de Dios es fielmente predicada, Dios produce un avivamiento en su pueblo. Dios comienza este avivamiento a través de la predicación de su palabra, porque a través de ella Dios produce verdadero arrepentimiento, y a través de la palabra, de la predicación de la palabra, Dios renueva nuestro anhelo por Él. Es imposible comer de la miel de la palabra de Dios y no querer más. Es imposible ver en este libro la gloria de Dios y no desear más. Cuando leemos y oímos la palabra de Dios ser predicada, nuestra hambre de Dios es saciada y a la misma vez es incrementada. Amados hermanos y amada iglesia, leer, escuchar y meditar en la palabra de Dios produce un verdadero despertar espiritual en la iglesia, a nivel individual y a nivel congregacional. La pregunta es: ¿la estás oyendo? ¿Estás oyendo la palabra de Dios? Por eso cuando Cristo le manda el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, a las 7 iglesias, cada mensaje termina de la manera que voy a terminar este mensaje. El Espíritu dice a la iglesia: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Estás oyendo? ¿Estás escuchando verdaderamente la palabra de Dios? Si después de tanto tiempo sentado en un templo, tu vida espiritual no ha sido renovada, no ha sido tú no has despertado espiritualmente todavía. Si tú no has sido avivado, déjame decirte, no es porque la palabra de Dios no es suficiente.
es por la dureza de tu propio corazón. Porque no te ha aprovechado esta palabra, porque no estás escuchando esta palabra. No te aprovecha, como dice la Biblia, porque no la estás escuchando con fe. Por eso tú y yo debemos hoy arrepentirnos y rogarle a Dios, abre mis ojos y mis oídos para ver tu gloria en tu palabra, oír tu voz cuando ella es predicada, cuando yo la leo en casa. Y que de esa manera yo pueda despertar espiritualmente y pueda ver tu gloria en mí. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Quiero que ahí donde tú estás, tú le des gloria a Dios por tu palabra. Si Dios ha hablado en tu vida en esta mañana, si tú has oído la voz de Dios, y le dices, Señor, gracias por tu palabra. Te ayúdame a poner en práctica. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tu palabra, Señor, ha sido predicada y tú has hablado, Señor, a nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra verdaderamente no volverá a ti vacía, sino que será prosperada en nuestros corazones para todo aquello para lo cual tú la has enviado. Señor, junto con tu pueblo, yo honro tu nombre y te doy gracias por tu palabra. Y al oírla, Señor, al oír tu mensaje, nosotros, oh Dios, también, oh Dios, como estos exiliados, oh Dios, decimos amén y amén. Que tu palabra se cumpla en nuestras vidas. Que tu palabra produzca el fruto en nuestras almas. Bendito sea tu nombre, Señor. Que este mensaje despierte espiritualmente a mis hermanos. Que este mensaje, Señor, traiga la vida a los que están muertos. Para que en todas las cosas tu nombre sea glorificado. Y ahora, Señor, al ir a nuestros hogares, que el amor de Dios el Padre Celestial, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con este tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. El que tiene oídos para oír, oiga lo que hoy el Espíritu dice a la iglesia por medio de su palabra. Amén y amén. Que la paz de Dios sea contigo, mi amada iglesia. De esta manera estamos despedidos.